Qué gozo poder estar aquí otra vez con ustedes. Volver a Los Mochis representa volver a la casa de mis padres, representa ver a mi hermano, a mis sobrinas, a su esposa, y también representa volver a la iglesia que me envió para predicar a Cristo. Es un privilegio poder estar aquí. Es una bendición poder retornar al santuario, al edificio en el cual hemos adorado como congregación, han adorado ustedes como congregación. Estamos haciendo un conteo y este año, en el mes de abril, serán 29 años que ustedes me enviaron a predicar a Cristo a aquel lugar. Dios ha sido fiel a lo largo de todo este tiempo. Dios está haciendo, llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Lo acabamos de cantar en medio de pruebas, de luchas, de tormentas, de aflicción. El Señor no se mueve, el Señor está en su trono y es una bendición también poder predicar la palabra del Señor con ustedes, entendiendo que desde este púlpito, a lo largo de todos estos años, se ha predicado palabra y solo palabra de Dios, así es que no pretendemos hacer algo que sea distinto a eso. Esta tarde quiero hablarle, esta mañana quiero hablarle de la voluntad del Señor, y he titulado esta enseñanza, Puedes y debes conocer la voluntad del Señor. Hay dos premisas en esa oración. La primera tiene que ver con una posibilidad, y yo diría una oportunidad. La segunda tiene que ver con un deber, con una responsabilidad, es decir, podemos y debemos analizar la voluntad del Señor. El tema de la voluntad del Señor es interesante cuando procedemos del mismo tronco, cuando procedemos del mismo tipo de enseñanza y sobre todo que leemos la misma palabra, el mismo libro, la Biblia. Es interesante cómo 3 o 4 palabras que están en el mensaje, Gerson las pronunció como si nos hubiéramos dicho de qué iba a ir este tema. Hay tanto misticismo en el tema de la voluntad del Señor. Todo el mundo intenta comprender qué es la voluntad del Señor. Hay muchos jóvenes aquí y eso me da mucho gusto. Uno de los temas más importantes quizás en la edad donde ellos se encuentran, por lo menos 2 importantes, es a qué me voy a dedicar el resto de mi vida y con quién me voy a casar. Nosotros tuvimos esa misma pregunta en algún momento. Queríamos tomar la mejor decisión en cuanto a lo que queríamos hacer y queríamos tomar la decisión correcta con quién casarnos. Y a esa edad donde uno trata de seguir todos los buenos ejemplos, comenzando con el de papá y de mamá y luego viendo todos los otros matrimonios alrededor de nosotros, uno se volvía así como que muy, voy a usar esta expresión, gedeónico. Jueces capítulo 6 nos cuenta la historia de un hombre llamado Gedeón, llegó a ser un juez y cuando Dios lo escoge, cuando Dios le dice lo que quiere hacer a través de él empieza a pedirle a Dios cierta confirmación. ¿Se acuerda de eso? Tomo el vellón de lana y lo pongo ahí, Señor, y si esto viene de ti, entonces permite que con el sereno de la noche se moje el vellón, pero no lo que está alrededor, el área alrededor. Y al día siguiente le dijo, ahora voy a poner otro vellón y quiero que mojes el área alrededor del vellón, pero que el vellón quede seco. Y Dios le concedió todo eso, obviamente, y luego todavía dijo, Señor, si hubiese la manera de que me siguieras corroborando, comprobando, confirmando. A la edad a la que yo me refiero, 15, 16 años, uno empezaba a tratar de ponerle el vellón al Señor enfrente para decir, Señor, ¿qué debo de hacer? Y eso tiene algunos trazos, algunas pinceladas de misticismo. Hermanos, permítanme decirle primero que la voluntad de Dios no es ambigua. Si hay algo claro en la Escritura, es qué es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios está claramente revelada, trazada en la palabra. Por eso hacemos un hincapié desde cada púlpito, cada vez que enseñamos de que tenemos que ir a la palabra de Dios para comprender lo que el Señor tiene que decirnos. Obviamente, como todo en la vida de aquellos que somos llamados
hijos de Dios, como todo en aquello que compete a al pueblo santo de Dios, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestro corazón ha sido completamente regenerado, es decir, hemos nacido de nuevo. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 3 nos dice claramente que esa entrevista entre Nicodemo y Jesús le dejó saber a aquel gran maestro de Israel que la principal necesidad de su corazón era nacer de nuevo. Nicodemo estaba trabado con ese concepto, empezó a decir: soy un hombre mayor, soy un hombre viejo, ¿cómo es posible que un hombre de mi edad vuelva al vientre de su madre? Y Jesús le tuvo que decir: eres tú el maestro de Israel y no logras entender estas cosas. Lo que Jesús estaba diciéndole es la obra del Espíritu de Dios, se tiene que nacer de nuevo. Si en este lugar hay personas que no conocen al Señor, permíteme dirigirme a ti y apelar a tu corazón. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por la invitación de nadie. Dios te trajo a ese lugar para que escucharas que la principal necesidad de tu corazón no es el milagro que tú estás esperando, no es el cambio que tú tanto estás pidiendo, la solución que tú le estás pidiendo al Señor. Tu principal necesidad es primero conocerle a Él, recibirle a Él, experimentar lo que se decía en este servicio, la salvación de tu alma. Una vez que hemos sido llamados a esa salvación, nuestro deber y nuestra posibilidad es conocer la voluntad de Dios para nosotros. Hay muchos creyentes, ahora me dirijo al pueblo de Dios, muchos creyentes que todavía, y quizás uno de los que estén aquí, o dos o tres o más, todavía siguen complicándose su vida al no saber y mucho menos entender lo que Dios quiere. Dos verbos importantes: saber y entender lo que Dios quiere. El ser humano, y esto lo sabemos porque todos los días frente al espejo nos topamos con un individuo como el que voy a describir. El ser humano por naturaleza es egocéntrico, es decir, quiere que las cosas giren alrededor de él. Todo cuanto ocurre en la vida queremos que de alguna manera tenga que ver con nosotros. El problema es que cuando venimos al tema de la voluntad de Dios, lo primero que Dios requiere es que ese orden se invierta y que todo, por lo tanto, empiece ahora a girar alrededor de Él. Dios quiere recordarnos en el tema de su voluntad que mientras nosotros buscamos nuestros propios satisfactores, las cosas que nos convienen, las cosas que queremos, lo que Dios busca es solamente su gloria. Y si hay algo que Dios no comparte con nosotros, es su gloria. Así que cuando abordamos el tema de la voluntad del Señor, tenemos que referirnos a uno en el cual siempre estemos buscando la gloria del Señor. Es decir, cuando tú te preguntas qué es la voluntad de Dios, la respuesta intrínseca en esa pregunta es: Dios quiere la gloria en todo lo que tú y yo hagamos. Se trata de aquello que Dios propone y aquello que Dios desea. Es interesante cuando me preguntaron a mí, ¿cuál es el tema que vas a hablar? Ya les dije, ok, ese es el tema que quiero hablar. Luego me dicen, ¿cuál sería uno de los versículos que vas a utilizar? Ya lo mencioné y entiendo porque hay una preparación desde el momento que empezamos a cantar sobre este tema. Y por ahí cantábamos un canto cuya versión para mí suena un poco diferente a como yo lo conocía, pero que dice: tu deseo, Señor, ponlo en mí, tu deseo, ponlo en mi corazón para yo poder hacer las cosas que tienen que ver con tu voluntad. Se trata de lo que Dios tiene como propósito, sus intenciones. ¿Es posible conocer todo esto? Claro que es posible. Por eso es que hablamos en términos de tener una relación personal con el Señor. Cuando tú empiezas en una relación con cualquier individuo, el vínculo más sagrado que nosotros conocemos es el vínculo del matrimonio. Tú te casas, te unes a una persona para conocerla durante toda la vida.
para saber. Llega el momento, yo lo oí hace muchos años, cuando mi papá decía algo así como que íbamos en tal lugar, íbamos por tal calle y de repente cambié la ruta y me fui por otra ruta. Y mi madre le dijo, yo estaba a punto de proponerte tal cosa. Y me acuerdo claramente de ese ejemplo, porque después de 23 años de estar casado con mi esposa, hay momentos donde literalmente pensamos lo mismo, casi al mismo tiempo. Hay ocasiones donde decimos la misma expresión al mismo tiempo, porque nuestra relación se trata de conocernos, de entender lo que está en el corazón del uno y del otro. Dios opera de esa manera con respecto a su voluntad. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. Dios quiere que tú busques el deseo y el propósito que tiene para tu vida. Todo será, recuérdalo, para su gloria. Él quiere ser el centro de atención. Él quiere ser el personaje principal de toda tu trama. Tú tienes que entender que no eres el protagonista de tu historia. Dios es el protagonista de tu historia. Ahora, nuestro deleite. ¿Cuándo va a empezar a leer la Biblia, pastor? Espérenme, me estoy introduciendo. Nuestro deleite y nuestra tarea es obedecer aquello que el Señor quiere de manera fiel. Aquello que el Señor demanda de nosotros. Escucha bien, es obediencia fiel lo que el Señor pide. Obediencia fiel. Y nos podemos preguntar entonces, ¿cómo saber esto? ¿Dónde encontrar de manera clara ese deseo y ese anhelo que Dios tiene para nosotros? No debes nunca permitir que ignorar la voluntad de Dios para cierto aspecto de tu vida te paralice. Hermanos, nunca debemos permitir que el temor nos paralice. Hay cosas que hasta este momento no sé cómo el Señor las va a hacer, pero confío que las va a llevar a cabo. Y yo tengo que tener un oído presto, listo, adecuado, preparado para poder escuchar su voz y entonces obedecer con el deseo de que Él sea glorificado. Dios ha revelado su voluntad y lo ha hecho específicamente a través de su palabra. Punto número 1. La revelación de la voluntad del Señor está escrita en su palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si me acompaña, por favor. Pablo hablándole a su hijo Timoteo, al hombre sobre el cual vertió su vida y al cual le dedicó años junto con Tito y otros que conocemos sus nombres. Le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me detengo ahí por un momentito. Escuche lo que dice. La escritura que Dios inspira, que Dios sopla, tiene una utilidad. Número 1, enseña, redarguye, reprende, anima, es la palabra aquí. Corrige e instruye en justicia. Todos estos son elementos que cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de mí, tenemos que tener presentes. Dios nos va a enseñar. Dios va a compartir su misterio con nosotros. Dios nos lo mostrará, nos dirigirá, nos va a animar en medio del momento difícil de llevar a cabo esa palabra. ¿No? Esa palabra reprender o redarguir no únicamente es disciplina, pero es ánimo. Dios va a animarte a obedecer y a conocer su verdad. Va a instruirnos. Otra palabra fundamental en este proceso. El trabajo de todo padre cuando tiene a sus hijos bajo su techo es instruirlos, es prepararlos, es entrenarlos de tal manera para que cuando salgan ellos puedan volar con sus propias alas y puedan tomar las mejores decisiones. Dios hace eso con nosotros. Ahora, el versículo 17, si usted tiene su Biblia abierta, dice, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y equipado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. En Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 26, el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia para decirle lo siguiente, para decirle que la palabra de Dios, el misterio, permítame, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El siguiente versículo expresa y dice lo siguiente. Dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La voluntad de Dios no es ambigua. La voluntad de Dios no es algo desconocido para nosotros. Puede que sea desconocida para el mundo. Puede que aquellos individuos que con un corazón no regenerado abren la palabra de Dios sigan ignorándola. Pero cuando tú y yo vamos a las páginas del libro del Señor, ese misterio ha sido revelado, manifestado a cada uno de nosotros. En Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 5, nos habla de guardar sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no opera en aquello que el Señor ya dijo desde su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Dice lo siguiente, pero el que guarda su palabra, el que se dedicó a conocerla, el que se dedicó a escarbar en ella, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Cuando estamos frente a este tema y comprendemos entonces que nada de lo que está escrito ha sido reservado a ciertos hombres y mujeres sabiondos o muy intelectuales o muy preparados, y nada de lo que acabo de mencionar es malo per se, pero la persona menos preparada, capaz de leer o por lo menos de memorizar la escritura, si hubiera la deficiencia o el asunto de no poder leerla por ti mismo, el poder memorizarla, oírla y grabarla en tu cerebro y memorizártela, eso garantiza que tú empezarás a conocer, que tú puedes conocer, que hay la posibilidad de conocer y profundizar en la palabra del Señor. Pero tenemos que ser honestos, hay momentos en los que nos desanimamos y decimos, bueno, Señor, yo conozco tu palabra y quiero aplicarla, pero ¿cuál es el ejemplo que yo tengo para poderla llevar a la vida cotidiana, llevarla a la práctica, llevarme todo ese principio y poder vivirlo? Pudiera enumerar una serie de ejemplos de los que Dios te ha rodeado en su gracia y amor, pero tengo que referirme al más grande ejemplo que nosotros tenemos, y este es Cristo Jesús. La voluntad de Dios, punto número 2, la voluntad de Dios no únicamente se revela en su palabra, la voluntad de Dios se cumple de manera perfecta en la vida de Cristo Jesús. Nos identificamos como cristianos. Es curioso, mis hijos que pertenecen a la generación de la mayoría de los chicos que están aquí, de los que son adolescentes y jóvenes adultos, a veces me dicen, papá, hablas mucho. Hablas demasiado, papá, es complicado seguirte cuando empiezas a hablar. Que yo entré a los 2 aviones este fin de semana, a los que me monté para llegar hasta acá, entré y yo estaba así como que al principio venía solo y dije, Señor, me vas a dar la dicha de poder estirarme en este viaje. Y es curioso que cuando tú ves caminar a la gente y que empiezan a buscar los números, en cuanto la primer jovencita que miró el número 21, le dije yo, ¿tienes cara de 21? Sí, me dijo, voy en el 21F. Ah, muy bien, pásale. Y empecé a hacerle plática y ella como que al principio no quería platicar. Y le dije,
yo hablo y hablo y hablo y hablo. En el momento que tú no quieras hablar conmigo, nada más dime, hazme esta seña y ahí me detengo. No, no se preocupe, Señor. Con que no nos toque un amargado, me dijo aquí en el centro. Al ratito vino el amargado, ya entró a lo último y dije yo, bueno, por eliminación aquí. Y dijo, voy sentado ahí. Sí, le dije, tú eres el que estábamos esperando. Y empecé a platicar con él. Y al principio se sentía incómodo. Y entonces le dije, yo platico mucho. Pero si tú no quieres hacer plática, le dije, nada más hazme la señal y yo voy a entender. No, no te preocupes. Empezamos a platicar. Y empezamos a platicar. Y empezamos a platicar. A la de la esquina la animé a que considerara el matrimonio como una posibilidad. Tengo 30 años, no quiero tener hijos, yo no sueño con casarme con ningún hombre. Y empecé a hablarle. Al de enseguida le empecé a hablarle de la posibilidad de catapultar a la siguiente generación para que logren cosas maravillosas. Tenían muy buena plática los dos, pero todo fuera de Cristo. Así que yo tenía que irme al centro y hablar de lo que yo creía y hablar de confiar en Dios y a decirles, voy a estar orando por ti para que el Señor te envíe un buen marido. Voy a estar orando por ti para que el Señor te dé sabiduría de cómo criar a tu hijo. Al final me dice el muchacho, tú puedes sacar agua hasta de las piedras. Y le dije, yo no conozco a mi papá todavía. Me subí al segundo avión. Y el segundo avión fue algo bien interesante porque ni siquiera subíamos al avión cuando yo ya venía hablando con los que yo no sabía que iban a venir, que iban a estar conmigo. Y dije lo mismo, platico mucho, si no quieren plática, nomás hacen la seña y yo voy a entender. Por cierto, aquí están, esta mañana. Qué bendición verles. Y empecé a hablarles y hablarles y hablarles. Hermanos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Él es nuestro ejemplo, la voluntad de Dios es tan clara para nosotros y su ejemplo, el ejemplo de Cristo, es lo que nosotros tenemos que seguir. No es cualquier ejemplo, es perfecto. Es perfecto. Y si tú no conoces a Cristo, te tengo que hacer la pregunta que el doctor S.M. Lockridge alguna vez dijo. Y ustedes tuvieron parte de ese discurso aquí en su celebración navideña. Mi rey es el rey de los judíos. ¿Se acuerda de eso? Mi rey es perfecto. Mi rey es lo más maravilloso que existe. Le conoces, le conoces, le conoces. Si tú no le conoces a Cristo, esta es la oportunidad que tú tienes para no solamente encontrar a la persona más maravillosa que se compadece de cualquiera de nosotros en nuestra condición pecaminosa, sino que puedes experimentar una nueva vida y puedes saber cuál es la voluntad de Dios para ti. El texto que Gerson leía en el intermedio, en la lectura pública de las Escrituras, Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se da cuenta? Ya nos lo reveló, no está oculto, no está reservado para unos cuantos santos, no, está mostrado, revelado para todos. El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, tenemos acceso. No es algo con lo cual tú y yo deberíamos batallar. Podemos preguntarnos cuál es la voluntad del Señor. Claro, debemos hacerlo. Pero no tratar el tema como que es algo imposible de comprender. No tratar el asunto como que, bueno, quizás algunos, los más afortunados, los de cuna evangélica, los que de alguna manera han leído, los que han ido a la escuela para prepararse, los que oran mucho, no, es para todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. La vida en Cristo se trata de crecer. Y si tú acabas de empezar tu carrera en el Señor, no te desanimes, no te desanimes. Sigue conociendo al Señor y sigue conociendo su voluntad, pero determínate, en un momento más llegaré a eso. Determínate a conocerlo.
El mismo apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: a quienes quiso dar a conocer las riquezas, las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en cada uno de nosotros, revelado, mostrado, para darnos esa esperanza de gloria, hoy en el presente. Hoy tú puedes tener tal conocimiento del Señor. Ahora, Cristo cumple con la voluntad del Señor y la cumple obedeciéndola. Es imposible hablar de la voluntad del Señor si te quedas únicamente en la etapa de buscarla y conocerla. Para que esa voluntad se lleve a cabo en cada uno de nosotros, tienes que obedecerla. Él obedeció la voluntad del Señor, de su Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, el apóstol Juan, al escribir el Evangelio, nos dice que Jesús dijo lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No es únicamente conocerla, no es únicamente saber qué es lo que el Señor te pide, sino el poder llevarla a la práctica. He descendido para hacer lo que el Señor, el Padre, me indicó. Mateo 26, versículo 39, Jesús orando en Getsemaní dice lo siguiente: si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea, ¿qué? Mi voluntad, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. No se haga mi voluntad, haz la tuya. Ese es el ejemplo que tenemos. Juan capítulo 4, versículo 34, el contexto es la mujer samaritana, la entrevista de Jesús en el pozo de Sicar. Y cuando los discípulos llegan y ven a Jesús, dicen: seguramente ya comió, porque se ve con muchas ganas, está platicando. Yo estaba plática y plática en el avión, la gente no sabía que yo me estaba muriendo de hambre. Pero Jesús, en lugar de expresar su necesidad física, Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Es nuestro ejemplo perfecto, y nuestro ejemplo perfecto está invitando a que la voluntad de Dios se conoce y se obedece. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estoy resumiendo el texto. Al final dice: no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del Padre. Busco la voluntad del que me envió. Un texto más para entonces empezar a tratar con algunos puntos prácticos de la voluntad de Dios para ti y para mí sería Hebreos 10, versículo 7. Y si estás tomando notas, ponle ahí entre paréntesis Salmo 40, versículo 8. Básicamente lo que Hebreos dice. El escritor de Hebreos en el versículo 7 del capítulo 10 está citando al salmista en el 48. He venido para hacer tu voluntad. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Date cuenta entonces que la voluntad del Señor se tiene que llevar a cabo. No es únicamente prioritario que la conozcas. Ahí empiezas, pero hay que llevarla a la práctica, para que puedas ver las bondades de su voluntad. Aún en su propia muerte, Jesús cumple la voluntad del Padre. Aún en su propia muerte. Curioso que la mente carnal, la mente natural, las personas que no tienen al Señor en su vida, ven el tema de la muerte como la derrota. Tengo años que cuando oficio un funeral de un cristiano, me niego a decir la torpeza que le he escuchado a otros colegas decir: nuestro hermano perdió la batalla contra el cáncer. Y cuando yo me paro en un lugar de esos, yo digo: aquí no hubo ninguna derrota.
Aquí se llevó a cabo la voluntad del Señor. Dios contestó la oración que le estábamos haciendo. Porque cuando uno ora por un enfermo, uno ¿qué le está pidiendo al Señor? Le está pidiendo, Señor, sánalo, sánalo, libéralo de ese dolor, libéralo de esa angustia. Y cuando Dios determina que esa persona tiene que ir a su presencia, Dios nos está contestando la oración, lo liberó de la angustia, lo liberó de la enfermedad. No es derrota, el tema de la muerte no es derrota para los que estamos en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús llevó a cabo la voluntad del Señor aún en su propia muerte. No fue un accidente cósmico, no es que por un segundo al Señor se le salió de control la situación. Gálatas capítulo 1, versículo 34 nos dice: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo para nuestros pecados, por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Isaías 53 dice que el Padre quiso quebrantarlo. Hechos capítulo 2, versículo 23 nos dice que el mismo Padre lo entregó de acuerdo con el plan trazado desde la eternidad para cumplir su propósito. Ahora, con esto en mente, de que tenemos un ejemplo perfecto en Cristo, de que la voluntad de Dios se puede practicar, de que aún los momentos más horribles de nuestra vida pueden entrar dentro de la voluntad de Dios y Dios puede ser glorificado, permíteme llevarte por 6 puntos prácticos para que podamos no solamente conocer, no solamente saber, sino para que no solamente podamos, sino que debamos conocer la voluntad del Señor. Y lo primero que quiero mencionarte es que Dios busca que tú le obedezcas. ¿Cómo voy a conocer la voluntad del Señor? ¿O qué va a causar la voluntad del Señor en mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, en un punto número 1, el Señor requiere tu obediencia. Estamos todavía en un buen momento del año. Ahorita que nos veamos, los que nos conocemos ya de algunos años, nos vamos a abrazar por primera vez en este 2026 y nos vamos a decir feliz año. Entonces se vale, ¿verdad? Y normalmente nosotros siempre hacemos estos propósitos, esta listota que para mediados de febrero está abandonada. La mayoría de los casos. Hermano, si tú te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, la primera cosa que tengo que decirte es que la voluntad de Dios para tu vida es que tú le obedezcas. Y tu obediencia tiene que venir motivada de tu amor por Él. No es de que obedéceme porque aquí mando yo. Eso es el lenguaje de nosotros, padres imperfectos. Y creo que en esta congregación ustedes han recibido ejemplos maravillosos de cómo criar a sus hijos. Ustedes han hecho un esfuerzo, han entrado en esta corriente de volverse una contracultura y no únicamente educar a sus hijos desde su hogar, pero discipular a sus hijos, formar personas que cuando crezcan y tengan que salir al mundo como adultos vayan no solamente preparados en lo académico, sino que vayan con un carácter formado a enfrentar un mundo lleno de vaciedad, de mentira, de burla, de inmoralidad, etcétera. La motivación que tus hijos tienen para obedecerte no es porque tú dices, aquí mando yo, aquí nada más mis chicharrones truenan. No, es motivada por amor. Es motivada por amor. Y Dios demanda lo mismo de nosotros, amados hermanos. Su voluntad es obediencia, movida por amor. En Mateo capítulo 22, entre el versículo 35 y el 38, Jesús trae el tema de Deuteronomio 6:5 y le dice a quienes lo oyen: debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Deuteronomio 6 agrega uno que dice con toda tu fuerza.
La voluntad de Dios es que le obedezcas y lo obedezcas de esta manera, con tu mente, con tu alma, con toda la intención de tu corazón, con cada gramo de fuerza que tengas en tu vida. La obediencia es prioritaria. No es una opción, no es algo extra en el menú, no es un apéndice en el libro que estás leyendo, no, es prioritaria, es el ABC del cristiano. Leemos el libro y lo primero que tenemos que entender es: Dios me está hablando a mí. Cuando tú abres tu Biblia, si es que no has impreso tu nombre aquí con letras doradas o plateadas, ¿sí? Cuando tú abres tu Biblia, la primera cosa que ves en tu Biblia es tu nombre. Y cuando tú lees tu Biblia, nuestra intención de primera mano es se está acordando del hermano Rodulfo. Espero que no haya ningún Rodulfo aquí. Y Rodulfo sale, y qué gran mensaje voy a predicar sobre la vida de Rodulfo aquí. No, es mi Biblia, tiene mi nombre y Dios me está hablando a mí. Y tengo que responderle a Dios en obediencia. Tengo que responderle a Dios en amor, diciendo: estás abriendo mis ojos. Se ha topado con versículos que cuando los lee, ya que comprendió que Rodulfo no está en su Biblia, es usted, que cuando los lee o cuando los oye ser predicados, usted dice: Señor, estás pasándome por una resonancia magnética, me estás diciendo exactamente lo que soy, estás revelando la intención más oculta, más secreta, más íntima de mi corazón. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál debe ser tu respuesta? No es llenarte de coraje, hermanos. No, tu respuesta debería ser una respuesta de amor al Señor, diciendo: me estás hablando, es lo que yo ocupo. Es lo que yo ocupo. Cuando vamos con el doctor, y aquí hay varios y buenos, cuando vamos con el doctor y el doctor ve nuestros análisis y: bueno, señor González, ¿qué quiere que le diga, señor González? ¿Lo bueno o lo malo que veo? No, pues doctor, sea misericordioso. Y empieza el doctor a explicarnos la condición que traemos, los riesgos, las cosas. Y mi pregunta siempre, antes de que me digan tal medicamento, yo le digo: ¿qué puedo hacer? Y en el caso mío, que me encanta la comida, me dice: usted tiene que tener una dieta estricta. Usted tiene que olvidarse. A ver, ¿come esto? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? No, pues como bastante. Pues tiene que retirarse eso. Yo no salgo odiando a mi doctor cuando el doctor dice eso. Salgo agradecido, que a veces me han dicho cosas muy duras. Entonces, salgo agradecido de que alguien abrió mis ojos. Hermanos, si podemos hacer eso con una persona finita como nosotros, imagínense la respuesta que nosotros debemos tener para un Dios infinito, puro, santo, cuyo interés es que nosotros seamos para su gloria. Tu respuesta de obediencia al Señor es en amor por lo que Él te está mostrando. Salmo 51, y simplemente voy a citar la idea de David en el Salmo 51, entre el verso 16 y el verso 17, le está diciendo: Señor, yo te ofrecería todas las cosas, yo te traería los novillos, te traería los toros, los quemaría delante de ti, Señor, pero nada de eso quieres. El sacrificio que a ti te agrada es el corazón contrito y humillado. Es el corazón que dice: Señor, me estás hablando y me humillo, porque me acabas de describir, Señor. Le pegaste al clavo, le diste a donde necesitabas darle para entender que todavía tengo muchas cosas en las cuales crecer. La voluntad de Dios es que le obedezcas. Llega el momento en el que el Señor le dice al profeta, el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, capítulo 1, versículo 11, dice: me tienen hartos sus sacrificios, estoy hastiado de sus ofrendas. Al profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 22 y 23, el Señor le dice: yo no hablé de estas cosas con sus padres, yo no les exigí que me trajeran holocaustos y que me trajeran ofrendas. Y el Señor es muy claro, le dice al profeta: lo que yo demando de ustedes es que escuchen mi voz, es que atiendan aquello que yo
Les estoy diciendo, ¿para qué? Para que les vaya bien. Ya que estoy metido en ese de que para que te vaya bien, jovencito, si tú estás aquí y de repente dices, no hombre, mi papá es bien estricto, mi mamá esto y lo otro, y que no, la disciplina está gruesa, todo eso es para que te vaya bien. No es para que te amargues. Yo le aseguro que usted no tuvo un padre más exigente que el mío. Se lo aseguro. ¿Y sabe qué? Nos ha ido bien. Porque la disciplina busca eso. Prepararte para que tomes decisiones correctas. Dios en toda su bondad te marca la pauta, te traza el camino para que te vaya bien. Su deseo, su voluntad para ti es: obedéceme. Pon atención a mis palabras. No únicamente la voluntad de Dios se basa en tu obediencia, la voluntad de Dios también busca que tú le adores. Adorar al Señor no es algo así como que, ay, hoy es domingo, le voy a hacer un favor al Señor y me voy a presentar en la congregación para adorar al Padre. Eso sí, en espíritu y en verdad. No le estás haciendo ningún favor al Señor. Déjame darte una noticia: Dios no ocupa tu adoración en ese sentido. Si algo sobra en el cielo es adoración. Pero dentro de la voluntad de Dios para tu vida es que le adores, porque al adorarle tú vas a entender mejor al Señor. Note la transición. Para aquellos de ustedes que llevan muchos años en esta congregación, noten la transición que esta congregación, junto con las congregaciones que hemos salido de aquí, hemos hecho en los cánticos que le cantamos al Señor. Yo estoy agradecido por la vida de un montón de gente que en su momento grabó alabanzas, que cuando yo tenía 13, 14 años, bendecían mi vida. Pero ahora a mis casi 50, cuando yo me topo con ese canto, yo digo, el Señor es digno de toda gloria. Y qué miserable ofrenda pasar 5 minutos diciéndole al Señor, te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. No, cantamos cosas maravillosas del Señor, hablamos de su gracia. Hablamos de su perdón, hablamos de su bondad, hablamos de su omnisciencia, hablamos de su omnipotencia, hablamos de su omnipresencia, hablamos del poder de la resurrección, hablamos de la gloria que un día ha de manifestarse, hablamos de su reino venidero, hablamos de la eternidad con Cristo, hablamos de la presencia poderosa, santificadora del Espíritu de Dios. Tu vida de adoración es la voluntad del Padre. Él quiere que vivas exaltándole, glorificándole, dándole honor. Primera de Pedro capítulo 2, 9 nos muestra que hemos sido, se nos ha dado una identidad, dice: ustedes, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos encanta pensar en aquello del linaje escogido, de las vestiduras reales. Y nos encanta hablar en términos de ser un pueblo, una nación santa. Y a veces no entendemos lo que significa ser un real sacerdote. ¿Cuál era la obligación del sacerdote cuando se presentaba delante del Señor? Su obligación era adorarlo. Adorarlo. Lo adoramos con todo lo que somos, lo adoramos con lo que hacemos, lo adoramos con nuestras palabras, lo adoramos con las intenciones de nuestro corazón, lo adoramos aún desde nuestras camas, lo adoramos en la manera en que manejamos nuestros vehículos. Deben de adorar al Señor. Cuando usted se presenta al trabajo el día lunes, cuando la mitad del cerebro se queda pegada a la almohada el día lunes, perdón por moverme tanto, la mitad de la almohada, la mitad del cerebro está en la almohada, ahí tienes que adorar al Señor y decir: Señor, es el día más hermoso de la semana, hay que pararnos. Trabajamos para ti, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Salmista en el Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza.
Tu vida debe de moverse en adoración delante del Señor. Esa es su voluntad. Cuando tú estás adorando al Dios que es santo, no tienes tiempo para amargarte, no tienes tiempo para distraerte, no tienes tiempo para fijarte en los defectos de otras personas. Párate más seguido del espejo, fíjate en los tuyos primero. Pero aún con eso, cuando tú adoras al Señor, olvidas todo lo que viste en el espejo porque estás cautivado, absorto por la presencia del Señor. Después tratamos el tema de lo que viste en el espejo porque es importante tratar con eso. Señor, soy un gusano, el salmista lo decía, soy un gusano frente a ti, Señor. Pero aún este gusano tiene, Señor, la intención de exaltarte y de glorificarte. Qué Dios tan hermoso al que servimos. Una persona como nosotros viniendo delante de la presencia de Dios. Por su gracia, por su amor. Esa es su voluntad para tu vida. No pierdas tu tiempo en otras cosas. Dedícate a adorar al Señor con todo lo que eres. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, Pablo le dice a esta iglesia que, por cierto, permítame decirle que en mi opinión personal, Tesalónica era la iglesia ideal. Pablo estaba fascinado con esta iglesia. Pablo estaba gozoso con esta iglesia. Todavía no conocía a los corintios para ese entonces. Estaba gozoso, estaban caminando, estaban haciendo las cosas bien. Y Pablo les dice, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tu adoración es la voluntad del Señor. Así es que cuando las cosas no salen bien, toma un tiempo para decir, Señor, te doy gracias. Este negocio que yo ya lo tenía en la mano, la bolsa, el Señor estaba listo para firmarlo, no se dio, te doy gracias. Te doy gracias en Cristo Jesús. Tú sabes lo que estás haciendo, Señor. No únicamente es obedecer, no únicamente es adorar. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Lo decía claramente su pastor. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tú te preguntas, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Quiere que vivas de manera santa. Cada domingo, no. Cada día y cada instante de tu vida. Y yo sé lo que estás pensando. Porque hasta yo digo, Señor, eso está demasiado difícil. Si lo consideras desde tu propia fortaleza, es imposible. Si es a través de tu propia fuerza, es imposible. Pero si el Espíritu de Dios está en tu vida, Él se encarga constantemente de santificarte. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. ¿Cómo lo hace? A través de reprenderte, de exhortarte. ¿Cómo lo hace? Recordándote la verdad. ¿Cómo lo hace? Llevándote de la mano. Lo hace a través de cada predicador con el que te topas. Lo hace en cualquier lugar donde tú estés. Te topas con un hermano al que no veías y te empieza a hablar de la obra que el Señor ha venido haciendo y parece que el hermano supo de qué pata cojeabas esa mañana. Lo está haciendo constantemente. Desde Levítico capítulo 19 hasta Colosenses capítulo 1, la repetición es constante. Sean santos, sean santos, sean santos. 1 Corintios 1:2 dice, llamados a ser santos. Colosenses 1:22, renacidos mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin nada, e irreprochables, sin mancha, e irreprochables delante de Él. La voluntad de Dios para ti es que estés viviendo de manera santa. Somos un pueblo santo que le servimos a un Dios santo. Hay muchos defectos, hermano, en nuestras vidas, sí los hay. Sí los hay. Pero cada vez que te topas con uno, necesitas llevarlo al trono de la gracia. Necesitas hablar con Dios acerca de eso. Necesitas pensar como Dios acerca de ese pecado que a lo mejor estás permitiendo, esa actitud que estás permitiendo, esos pensamientos que estás tolerando.
Yo uso el término coquetear, coqueteas con esos pensamientos, les permites que se aniden en tu mente, necesitas llevarlos al trono de la gracia y decirle, Señor, tú aborreces esto y yo debo aborrecerlo de la misma manera. Yo debo aborrecerlo de la misma manera. Cuando a mí me dijeron, esto te está dañando, esto te está dañando, esto te va a enfermar, yo tuve que ver, haga de cuenta que cada vez que veo eso, yo veo así el cráneo atravesado con dos huesos, veo muerte ahí, digo, no, yo tengo que tener dominio sobre eso. Y de la misma manera tienes que tratar con cualquier pecado recurrente, con cualquier pecado que de vez en cuando toca la puerta, con cualquier pensamiento que es incorrecto delante de la presencia del Señor, con cualquier actitud pecaminosa. Con cualquier actitud pecaminosa que se levante. Hermano, Santiago en el capítulo 1 dice claramente que no es Dios quien tienta a su pueblo. Somos arrastrados por las concupiscencias, somos especialistas en fabricar nuestras propias concupiscencias. Y cuando esas concupiscencias se hacen presente, necesitas exhibirlas delante del Señor. Necesitas hablar con el Señor de eso. Necesitas decirle, Señor, enséñame a aborrecer lo que tú aborreces. Dame el diagnóstico que necesito oír, Señor. La santificación, hermanos, es la voluntad del Señor para nosotros. Obediencia, adoración, santificación. La voluntad del Señor para nosotros es que seamos personas que amemos a la gente. Amemos a la gente, empezando por el pueblo de Dios y terminando por el vecino odioso que tienes. Ayer había una gritona y yo quería dormirme y era una gritona. ¡Ah! Yo estaba, Señor, ¿te los llevas o te los mando, Señor? A veces allá donde vivo pasa alguien así por un lado, acelerando, y lo primero que yo oro, Señor, atraviésale un policía, que le haga todos los cargos habidos y por haber. Que lo saquen del lugar de aquí, Señor, nos pone en peligro. Y luego me acuerdo que estoy hablando de un muerto espiritual y digo, Señor, ten misericordia de su alma también. Necesitamos amor por los hermanos, necesitamos amor por aquellos que no conocen al Señor. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hay veces que la gente no logra entender el amor de Dios porque no lo ve en nosotros. Tienes que ser consciente de eso. La referencia somos nosotros, el ejemplo aquí en la tierra, la representación somos nosotros. Hace unos días, la semana pasada, unos 10 días a lo mucho, estuve en el Consulado General de México en Phoenix. Y cuando entré y me formé, yo dije, estoy en mi país. Me tomé una foto y le envié una foto a alguien y le dije, saludos desde nuestra bella tierra. ¿Estás en Phoenix? No, estoy en la representación de mi país, en el extranjero. Me siento, huele a México, decía yo. Se siente México. Empezó a venir esa de con México en la piel, discúlpemela. Empezó a venir eso, estoy en México, todos aquí somos mexicanos. Hermanos, la representación del cielo somos nosotros en esta tierra. Y los que podemos mostrar amor los unos para con los otros somos nosotros. Pablo le dice a los Gálatas que primero se comienza con los domésticos de la fe, con la familia del Señor. Si tú no puedes amar a alguien que ha sido redimido con la misma sangre, es misión imposible que ames a alguien que no conoce al Señor. Es imposible que lo hagas. La voluntad de Dios para tu vida es que ames
que ames. Levítico 19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que cuando tú no puedes amar a tu prójimo, no me digas que tienes amor propio, no lo tienes. El mandamiento de Dios es ama al prójimo como te amas a ti mismo. En Juan 15 el Señor recuerda lo mismo, deben de amarse los unos a los otros. Debes de amar los unos a los. Gálatas 5:14, Pablo le repite eso a las iglesias de Galacia. Ámense los unos a los otros. Hermanos, amar a nuestros hermanos no significa llevarnos a nuestra casa, gracias a Dios. No significa eso. No significa que con todo mundo te vas a sentar a comer, no significa que con todo mundo vas a cafecear. Hay diferencias, hay situaciones que no lo permiten. Pero los amas, son tus hermanos, son la familia de la fe. Cuando te enteras que alguien tiene una gripa, estás orando. Ay, es una gripa, no le hace, pero ora por él. Ten misericordia, Señor, que su cuerpo saque rápido ese virus, Señor. Estás pasando por una necesidad económica, ora por él y pregúntate si tú tienes la manera de apoyarle, si está en tu corazón hacer eso. Mostrar amor. Es mostrar amor. Es llevar la necesidad de que no es tuya delante del trono de Dios. Que un hijo se les perdió. Póstrate delante del Señor como si ese hijo fuera tuyo y gime por ese hijo como si fuera tuyo. Eso es amor. Siente el dolor que el pueblo del Señor siente cuando no está. Cuando te enteras de que en aquel país del mundo están persiguiendo a otros creyentes y los están llevando a juicio y a la cárcel y les están cerrando las iglesias, no salgas con que Señor bendito seas porque en este lugar tenemos libertad religiosa. No, hermanos, ora por los que están siendo oprimidos, ámalos. Di, Señor, fortalece a estos hermanos. Ay, qué pastor tan enfadoso. Ora por el pastor enfadoso. Larguero el pastor, no, ora por él. ¿Te das cuenta? Tenemos que amar a nuestros hermanos y tenemos que amar al mundo como el Señor nos pide que lo amamos, que lo amemos. Así que la voluntad de Dios para tu vida será que le obedezcas. La voluntad de Dios para tu vida será que le ames. La voluntad de Dios para tu vida será que le santifiques. Será que ames a otra persona, pero también la voluntad de Dios es que practiques el bien, que vivas bien, que tengas normas morales altas. Primera de Pedro capítulo 2:15 dice, porque esta es la voluntad del Señor, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo el bien. Venía esta jovencita, 30 años me dijo que tenía, la primera del avión. Y cuando empezó a agarrar confianza, nos dijo que venía a celebrar a una amiga que se iban a juntar todas en Guadalajara. Le dije, entonces vienes en modo de fiesta. Sí, y me venía dando todo el menú de lo que quería tomarse. Y yo le dije, ten cuidado, tienes que entender que el alcohol no es buen amigo. Y me dijo, ¿tú qué te echas? No me echo nada, le dije. ¿Cómo? No, le digo, es que yo no tomo. ¿Pero cómo que no tomas? No, no tomo. Ni consejos, le digo. No tomo. Increíble, nunca has tomado nada. Le dije, el mejor trago que me he aventado, le dije, se llama NyQuil. Y es en la noche, le dije, ya no puedo manejar porque duerme inmediatamente. No puedo creer que tú no tomes. Y entonces empecé a decirle, es que yo soy pastor, le digo, soy una persona que sirve a Dios. Ah, me dice, ¿en serio eres pastor? Sí, bueno, empezamos a platicar. Llegó el momento en que a los dos que veníamos, nos empieza a decir lo mal que le ha ido. Y yo le tuve que entonces hablar del propósito de Dios. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu vida. Hermanos, nosotros tenemos que hacer el bien para que la gente que no sabe cómo hacerlo guarde silencio, no para que los enmudezcas y cállese y engarrótese, no, para que la gente sepa de esta novedad de vida que nosotros tenemos por la gracia del Señor.
En Mateo 5:16 el Señor dice, brille la luz delante de los hombres para que vean sus obras, sus buenas acciones, y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo ya le agarré confianza ahorita que estoy aquí hablando. Entonces, permítame decirle lo siguiente. Si usted es de los que sale a la calle y apaga la luz, no sea cobarde, préndala. Préndala. Salga a la calle con la luz encendida, no la apague. No sea de los que se camuflajean para confundirse con el mundo. El mundo necesita ver que los que servimos al Señor nos movemos haciendo buenas obras. No mentimos. Olvídese de esa cosa que nos la inyectaron en el ADN a nosotros y que no tranza, no avanza. Eso es una mentira del diablo. La bendición de Dios es la que enriquece. Usted no tiene que mentir. Usted no tiene que confundirse. Hoy salgo medio camaleónico. No salga camaleónico, salga con la luz encendida. Mi papá contaba que una vez cuando él recién convertido fue a un lugar donde estaba una hermana de la congregación, una joven de la congregación donde él asistía, y cuando lo vio llegar se le dejó venir y le dijo, manito, no digas que soy cristiana porque aquí nadie sabe que soy cristiana. No me digas Dios te bendiga enfrente de mis amigos. Allá en la iglesia tengo varios que yo sé que apagan la luz. Y tengo que decirles, préndela, no la apagues. ¿Usted cómo sabe, pastor? ¿Tiene bolita mágica? No. Veo tu Instagram, veo tu Facebook. Ya sé dónde andas. Prende la luz para que la gente brille, para que la gente vea. Esa es la voluntad del Señor, que tú hagas bien donde quiera que estés. Que el mundo pueda apreciar la gloria del Señor, esa parte de la gloria del Señor que podemos apreciar cuando hay un buen testimonio frente a nosotros. Ahí mismo en Mateo 5:48 el Señor dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es una perfección intelectual ni filosófica, no, es que tienes que ser de una sola pieza. Eres el mismo dentro del edificio de Vida Nueva y eres el mismo allá en el Vancomer o donde sea. Yo ya estoy allá 30 años atrás. Wells Fargo, Bank of America. ¿Sí? Pero donde quiera que vayas, allá en el Palacio Municipal, eres el mismo. Allá con los del SAT, con mucha más razón, es el mismo. Declaras exactamente lo que tienes que declarar para que el mundo pueda ver la luz de Jesús. Tu conducta. Eso es lo que el Señor pide. Primera de Pedro 3:4, que andemos con un corazón incorruptible y un espíritu tierno. Corazón incorruptible y un espíritu tierno y sano, el cual es precioso delante del Señor. De gran estima delante del Señor. Aquí cantan esa canción de Él me sostendrá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar cuando dice la segunda estrofa, ante Él precioso soy, Él me sostendrá? ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar lo que eso significa? Que cuando el Señor te mira, te encuentra precioso, te encuentra de gran estima. ¿Cómo es posible que eso suceda? Por la obra que el Espíritu de Dios hace en tu vida para que tú camines haciendo las obras que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo para que las realizaras. La voluntad de Dios, por lo tanto, es que obedezcas, es que le adores, es que vivas en santidad, es que ames a otros, es que hagas el bien. Y por último, por lo menos desde donde yo estoy parado y hasta donde yo puedo entender la palabra del Señor, algunas veces, y repito, algunas veces, la voluntad de Dios para tu vida y mi vida será pasar por sufrimiento. Algunas veces. No es que toda la vida tengas que sufrir, pero habrá momentos donde el Señor te pasará por sufrimiento.
En primera de Pedro capítulo 3 verso 17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hace algunos años tuve la oportunidad, no sé si ese testimonio alguna vez lo platiqué aquí, habiendo estado algunos años a tiempo completo en el ministerio, empezando esta obra que pastoreo. Tuve el deseo de decirle, tuve el deseo de volver al trabajo, el trabajo que yo había dejado. Y un amigo querido me dijo, tu lugar está ahí. Si tú hablas con fulano de tal, tú mañana empiezas a trabajar ahí. Me dijo, yo ya hablé con él y está dado. Tú vuelves a la empresa. Y yo estaba emocionado. Yo dije, la respuesta del Señor. Y me habla una persona que ya está con el Señor. Había venido a los pies de Cristo en el ministerio. Se había ido de la iglesia y había retornado a la iglesia. Y me habla y me dijo, me acaba de decir el oncólogo que si alcanzo a vivir un mes, es mucho. Y te necesito aquí, pastor. Y yo estaba entre la posible entrevista y el posible trabajo y la situación aquella. Y yo le dije a mi esposa, le hemos pedido al Señor que se haga su voluntad y esto es más importante que aquello, así es que voy para allá. Un mes completo, yendo y viniendo todos los días a su casa para orar, para fortalecerlo, para decirle que estaba seguro en el Señor, para decirle que confiara, para decirle que si el Señor quería levantarlo en el último instante lo podía hacer, pero si el Señor se lo quería llevar, que todo iba a estar bien. Y su pregunta recurrente es, ¿por qué yo? Era, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y yo le dije, contra la voluntad de Dios nosotros no podemos. Dios está permitiendo este sufrimiento para algo. Dios está permitiéndote este sufrimiento para algo. Se fue con el Señor. Se fue con el Señor. Algunas veces habremos de padecer si esa es la voluntad del Señor. No estoy hablando de los problemas que nosotros escogimos tener, hermanos. No estoy hablando de las malas decisiones de que picaste el botón y se encendió acá la cosa. No. No estoy hablando de que jugaste a picar todos los botones y un encendedero de luces por todos lados. No estoy hablando de las cosas en las que tú no interviniste, pero que Dios permite que pases por ellas. En primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 4, verso 19, dice, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomienden sus almas al fiel Creador. Algunas veces va a ser la voluntad de Dios que suframos. Y cuando eso pasa, encomienda tu alma al Señor. Acepta que esa es la voluntad de Dios y encomiéndate. Tú eres, Señor, mi refugio en medio de esta tormenta. Tú eres el capitán de este barco. Si tú vas en la barca, Señor, aunque parezca que vayas dormido, ¿se acuerdan de los discípulos? Levántate, Señor, que perecemos. ¿Cómo se te ocurre dormir en este momento? Sé que cuando se sufre uno piensa que el Señor va dormido, pero va en la barca todavía. Y su voz todavía puede detener la tormenta. Y su voz todavía puede mandar al viento que se detenga. Tu sufrimiento también puede ser para su gloria. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que le obedezcas, que le adores, que te santifiques permanentemente, que ames a tus hermanos, que hagas bien y que algunas veces sufras. Pero no te puedo dejar ir así. Tengo que darte una conclusión a esto. ¿Qué hago? Ya entendí, ¿ahora qué hago? Aquí vienen las 5 Ds. A ver si se acuerda de ellas. Aquí vienen las 5 Ds. Número 1, descubre que sí puedes conocer la voluntad del Señor. Descubre que sí puedes conocer la voluntad del Señor. No te vayas diciendo, es imposible. No, se puede, descubre. ¿Cómo lo vas a hacer? Estudia su palabra, medita en ella.
Hazle preguntas a la Biblia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Hazle preguntas a la Biblia. De vez en cuando llámale a tu pastor y dile, estoy leyendo tal cosa, pastor, ¿qué me recomienda? ¿Cómo puedo explorar este tema? Si el pastor tiene tiempo, te va a dar 2 o 3 ahí cosas que te puede decir, me ayuda esto, lo otro, aquello. Algún líder en la congregación. Cuando hablo de líderes en la congregación, no estoy hablando de los que levantan la mano y dicen, yo puedo. Esos que dicen yo puedo sin tener seriedad en sus vidas, aléjese de ellos. Espero que no estoy pisando ningún callo aquí. Y si estoy pisando callos, qué bueno. Porque necesitamos de vez en cuando que alguien nos pise los callos. Líderes me refiero a pastores, ancianos, gente que está en el ministerio y que está aprobada para poderte decir esto es lo que creemos y lo que afirmamos. Si usted no se puede someter a eso, amado hermano, tiene que entender que hay un orden en la casa del Señor. Hay un orden. No puede haber 5 o 20 cocineros opinando, no, la manteca de puerco es mala para los frijoles, póngale mantequilla, póngale de aceite de oliva y esto y lo otro. No, hay un orden. Pregúntele a la gente a la que Dios le ha dado la bendición y la responsabilidad de cuidar su alma para poder ayudarle a entender la palabra del Señor. En Efesios 5:17 dice, no sean necios, entiendan la voluntad del Señor. Así es que descubre que sí puedes conocer la voluntad del Señor. De número 2, determínate a obedecer la voluntad del Señor. Determínate a hacer la voluntad del Señor. Proponte como meta el salir de este lugar diciendo, voy a obedecer la palabra del Señor, lo que el Señor me dice. Hay que hacer de corazón la voluntad del Padre. Efesios capítulo 6, verso 6. La voluntad del Padre se hace de corazón. Cuando uno hace las cosas de corazón, uno dice con prontitud, venga, aquí está, vámonos, yo soy esa persona. ¿Cómo me he acordado de un hermano? Ya no viene esta congregación, hace muchos años, yo era niño todavía. Pero ese sermón que oía, era el primero que se paraba y decía así, abría los 2 pies y decía, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. ¿Sí? Hermano, tiene que haber una seriedad al determinarte. No es únicamente decir yo soy esa persona, es actuar sobre esa declaración. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer, así que me determino a aplicar el corazón en esto. Aplicar el corazón en esto. Hechos 13:21, tenemos que ser aptos para hacer la voluntad del Señor. Santiago 4:15 dice, si el Señor quiere, haremos tales cosas. Así es que hay que determinarnos. Tercera D, dedícate a orar por la voluntad del Señor. Ya sabes lo que es la voluntad del Señor, ya de alguna manera entendiste lo que hay que hacer, estás respondiendo, ahora ora por la voluntad del Señor. Mateo 6:10, hágase tu voluntad hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como tú haces esto, Señor, en el cielo, hazlo aquí en la tierra. Cuarta D, desarrolla el hábito de derribar todo aquello que te estorbe para cumplir su voluntad. Desarrolla el hábito de derribar todo aquello que te estorbe para seguir su voluntad. Eso significa cambios radicales. Cambios radicales. ¿Qué te está estorbando? Lo tienes que hacer a un lado. Lo tienes que hacer a un lado. No es opcional, lo tienes que hacer a un lado. Romanos capítulo 12, creo que están estudiando la epístola de los Romanos ustedes o la estudiaron. Versículo 2, después de decirles no se amolden a este mundo, no permitan que el mundo los amolde, dice sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esa idea es una acción continua que no cesa. En otras palabras, la renovación continua del pensamiento. Todos los días hay que poner pensamientos de Dios en nuestra mente para derribar aquello que estorba. Por último,
No solamente desarrolla el hábito, pero debes derrotar el rechazo a la voluntad de Dios. Porque si tú le preguntas a tu carne si está lista para hacer la voluntad del Señor, la respuesta es un no rotundo. Hay domingos en la mañana que yo quisiera tener la opción de quedarme a descansar. Lo he intentado. Estoy muy cansado. Mi esposa me dice, ¿no te piensas parar? Le digo, no, hoy no voy a ir a la iglesia. No, pero tienes que ir a la iglesia. Si no es una obligación, ¿cómo que viene el corazón? Hoy no quiero ir. Me tiene que recordar que yo soy el pastor. Así que tenemos que derrotar el rechazo a la voluntad del Señor. ¿Sabe quiénes eran especialistas? Los fariseos y los escribas. Lucas 7:30 dice que los fariseos y los sabiondos de la ley, los escribas y los doctos en la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos. Salmo 107, verso 11 dice, fueron rebeldes a la palabra del Señor. Así es que ahí va a las 5Ds otra vez, para que se las memorice. Descubre que sí puedes conocer la voluntad del Señor. Determínate a obedecer la voluntad del Señor. Dedícate a orar por la voluntad del Señor. Desarrolla el hábito de eliminar todo aquello que te estorbe para cumplir su voluntad y derrota el rechazo a la voluntad de Dios. No es una receta única, pero creo que es algo que tú puedes empezar a implementar este año. Todavía se vale, todavía puedes decir, yo quiero. Conoce la voluntad del Señor. No únicamente tienes la posibilidad, sino que tienes el deber. Tienes el deber de conocer la voluntad del Señor. Si se pone de pie, por favor, y oramos juntos al Padre. Amoroso Dios, queremos traer las palabras del profeta Habacuc a nosotros. Cuando te dijo, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temblé. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en sus alturas me hace andar. Respondemos a tu palabra diciéndote, aquí estamos, Señor, para cumplir tu voluntad. No es un tema abstracto, no es un tema difícil, pero requiere que nosotros comprendamos que podemos y debemos conocer tu voluntad. Ayúdanos, como hasta aquí nos has ayudado, para la gloria y para la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.